¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Gracias por sintonizar Radio Segundo Montes a esta hora y por supuesto a usted que está en casa de cualquier manera disfrutando de la programación de Radio Segundo Montes. Una radio que surge desde las entrañas de la comunidad Segundo Montes y que hoy conmemora precisamente 36 años. Una etapa, un recorrido, una historia, un legado. Y seguimos hablando de historia. Justamente hoy en cabina de Radio Segundo Montes tenemos a Rufino Canales, hemos dicho veterano de guerra y también después de todo ese proceso también, pues escritor. ¿Qué tal? Bienvenido, Rufino, a cabina de Radio Segundo Montes. Gracias, Juan Lucas, por darme la oportunidad pues, de estar acá en esta prestigiosa radio comunitaria acá en el norte de Morazán. Pues un honor estar aquí compartiendo, pues vamos a hablar de historia, vamos a hablar de escrituras, y es que gracias por darme esa oportunidad. Correcto, vamos a hablar de historia y de escritura. A ver, empecemos, Rufino, porque como dicen, al grano, ¿verdad? ¿Qué motivó a Rufino Canales a escribir este libro y también cómo tomó esa decisión? Fíjate, Juan Lucas, que fue una motivación porque, bueno, empecé a leer el libro La terquedad de Elizote. Uh-huh. Después leí el libro Mi guerra de Raúl Mijango y salían ahí muchas escenas de acciones militares donde yo estuve metido. Uh-huh. Y entonces una vez estuve trabajando en Salvador, en Fropolip, y por ahí visitaba al Museo de la Palabra, platicábamos con Chillo, y bueno, platicando, que él se motivó a escribir, y él escribió primero que mí. Sí. Chillo, y yo empecé a ir a Equipo Maíz a hacer unas grabaciones, porque ellos estaban recuperando la memoria histórica de muchos combatientes. Entonces yo grabé casi como 3 CD. Uh-huh. Y yo lo escuchaba y veía que pues salía muy bonita la historia, entonces pues intenté bueno, ellos me dijeron que yo podía escribirlo, escuchar, ir escribiendo, y que al final pues busqué a alguien que me ayudara y no se pudo, perdí los CD. Bueno, le di los CD a una persona que supuestamente me iba a ayudar a escribir y no me los entregó, pues la busqué por todos lados y no pude. Uh-huh. Y al final, pues, pero yo tenía aquella cosa en la mente que tenía que escribir, y mucha gente me decía, mira, Rufino, ¿y por qué tú no has escrito? Muchos profesores, profesionales de la UCA, de la Universidad Nacional, me decían, ¿por qué no has escrito? Pues, y entonces, pues, poco a poco conocí a Richard Rubino. Es un señor que vive acá en Pozabonda, que es uh-huh. estadounidense. Una vez me lo encontré por Torobús y entonces él me mostró un libro que escribió de Pozabonda. Un lugar encantador se llama el libro. Pozabonda, un lugar encantador. Entonces pues yo hablé con él y le dije si me podía ayudar a escribir, que yo tenía esa idea, y me dijo que sí. Entonces fuimos armando la idea de escribir y al final pues hicimos un convenio de que íbamos a grabar todos los domingos, y él se llevaba todo lo que había grabado y empezaba a escribirlo. El próximo domingo lo revisábamos y volvimos a grabar otro poco. Entonces así fuimos haciendo más o menos escribiendo poco a poco la memoria, pero también yo empecé como a comenzar la vida nuevamente, porque escribir un libro es como volver a vivir. Uh-huh. Nuevamente empecé a recordar los tiempos de los 80, cuando yo tenía 8 años, uh-huh. Y empecé a ver los momentos, en qué tiempo era, porque la verdad es que para escribir hay que irlo analizando y acordándose uno en el orden cronológico del tiempo.
Y entonces de esa forma fuimos armando los capítulos. Como tú lo has dicho, escribir es volver a vivir. Sí, volver a vivir. Es toda una carrera, ¿no? Una carrera. Pareciera broma, pero al final tiene que ver con todo ese contexto de volver a vivir todo ese tipo de experiencia. Sí. ¿Cuál fue el mayor desafío emocional, personal, a revivir entonces esos recuerdos para transformarlos en un texto o escritura? Fíjate que el tema es que cuando uno escribe, pues uno tiene que saber que un libro lo va a leer medio mundo. Puede ser acá salvadoreños o pueden ser personas de otro país, estadounidenses, eh, eh, españoles, no sé, de otros países europeos, ¿va? Porque lo he distribuido en Europa, en Estados Unidos, Canadá, el libro. Y la cosa es cómo uno va a tratar de escribir aquellas palabras o aquellos caliches salvadoreños que nosotros tenemos y que cómo lo va a entender otra gente en otro lado, cómo se va a entender lo que yo quiero decir. Entonces hay que ir buscando palabras en el diccionario que, que, que sean sinónimos de lo que uno está diciendo, ¿va? Y entonces en ese sentido creo yo que es bastante costoso que ir a redactar y que también la ortografía, todo eso tiene también que ir bien redactado porque no siempre hay errores, pero tienen que verse mínimos. Eso es lo que más cuesta. Uh-huh. Uh-huh. Interesante conversando con Rufino Canales en cabina de Radio Segundo Montes, veterano, escritor y empleado público, ¿verdad? Sí, empleado público. Uh-huh. Trabaja en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. A ver, Rufino, ¿cómo describirías el propósito central que has querido transmitir con esta obra? Lo que pasa es que yo siento, bueno, ya la guerra hace que en el país hubo una guerra civil que nos llevó a un conflicto armado de 12 años, porque conflictos sociales venían desde 1930, ¿va? Sí. Pero del 1980 hacia el 92 fue un conflicto armado donde hubo sangre entre los mismos hermanos, el ejército más la guerrilla, y ya hacían 30 años, más de 30 años que la guerra había pasado. La generación que nace del 90 para acá o del 2000 para acá, pues no vio el conflicto armado, no vio al ejército que subían acá por esta calle hacia arriba, ¿cómo se llama? Camuflajeados, con pintadas de la cara y con el fusil listo para disparar, ¿va? No vio a los guerrilleros que venían en la noche acá a la comunidad Segundo Montes a visitar a la familia o a comer algo y salían, ¿va? Esa generación que nació del 92 para acá, 2000, no vio eso. Entonces, y en los centros educativos es poco, porque yo estudié bachillerato en aquel tiempo, el 95, 97, de la guerra civil no se habla. Entonces, pues el objetivo de escribir es que estas generaciones conozcan lo que vivió el país, conozcan lo que nosotros hicimos, porque la verdad es que a mí me puede ver cualquier joven como cualquier ciudadano de la comunidad, pero él no sabe quién fui yo, qué significo para esta sociedad. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero transmitir, y que lo que se vivió, pues, lo que se vivió en el país quede plasmada, pues, y que estos libros sigan queden como un documento de investigación para las nuevas generaciones. Es interesante el contexto porque nos lleva a pensar, ¿verdad? Desde el momento en que usted lee
prólogo, el Ujú. famoso prólogo, ¿no? Que Sí. lleva el libro, saber quién es Rufino, Ujú, correcto. qué lo motivó a escribir, quiénes lo acompañan, cómo fue toda esa etapa, Rufino, de llegar hasta el final de este producto, ¿no? Porque también Ujú. tú has dicho que hay un paso uno, paso dos y paso tres, y luego no sé cuántos pasos realmente ha significado, digamos, la construcción de este libro que también describe, ¿no? Esa participación en el conflicto armado, Conflicto armado. que es lo más difícil o complejo, digamos, en el sentido de tu edad, por ejemplo, me llama un poco la atención. Sí, sí. 8 años. Sí, bastante increíble. Hay mucha gente que dice que puede ser mentira, pa, pero, pero sí, yo Por tu conocí, edad. sí, por mi edad, yo conocí muchos niños que estuvimos en el 80 en el operativo de octubre del 80, el operativo Yunque Martillo el 81, cuando se da la masacre del Mozote. Yo me acuerdo de todo eso. Y pues prácticamente andábamos muchos niños. Había muchas familias que incorporaba papá, mamá y hasta el último chiquitín. Ujú. Yo recuerdo una cocinera en la escuelita de menores que andaba los niños, el más grandecito, pasaba en una hamaca durmiendo el más chiquitín y ella haciendo las tortillas. Pues entonces ya ese niño ya andaba en la guerra. No sabía que andaba ahí, pero ya andaba metido ahí. Ujú. Sí, me imagino que tú has dicho el aspecto más importante que es escribir es volver a vivir. Sí, Yo creo que eso te pasó con este libro, ¿no? sí, correcto. Sí, como bueno, la verdad es que cuando uno quiere que la sociedad se entere de la vida de un personaje, en el caso mío, pues yo tengo que empezar al tiempo de los 5 años, es cuando uno empieza a reconocer que existe una familia, que tiene vecinos y todo eso. Entonces uno pues vuelve a ese momento y de ahí comienza ya el camino para empezar a ir recordando lo que pasó, porque una de las cosas que tiene este libro es que no habla solo meramente de lo que yo viví en un combate, sino que habla cuando yo me crecí con la familia, que andábamos descalzos, que nos tocaba ir a sembrar el maíz, los frijoles, a limpiar arroz, que había que ir a buscar un tercio de leña para que nuestra mamá nos dejara ir a bañar al río, por lo menos a mediodía, porque teníamos el río cerca. Entonces, todo eso hablo de los vecinos, de las costumbres que tenían las familias en aquel tiempo, las tradiciones, todo eso hablo, porque la verdad es que todas esas tradiciones como que se han ido perdiendo. ¿Cómo se llama? Esa rigidez que tenían los padres sobre uno, pues también se ha ido perdiendo, porque yo recuerdo que mi mamá o mi papá me decían, miren, van a ir al río, pero traen un tercio de leña, porque si no lo traen, en la próxima no van. Ajá, entonces uno tenía que ser obediente a ese tipo de cosas. Y también el respeto que se le tenía, porque uno no podía eh, hacer cualquier cosa delante de ellos porque eran serios en ese tiempo, eran serios los papás. Y ahora pues es muy diferente. Ya me hiciste reír en el sentido de que recuerdas, ese es un episodio, ¿no? Sí, Saber de que antes los papás ponían respeto, ¿no? sí, correcto. Era toda una disciplina fuerte. Incluso se aplicó en el mismo refugio en Colomoncagua, ¿no? Sí, ajá. Fíjate que lo que tú acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta, Rufino, y tiene que ver con, ¿hubo algún evento que dudaste de incluir por fuerte o sensible? Em, no, no, casi todos los eventos yo los describo digamos, la masacre del Mozote. Yo no la describo que yo estuve ahí, que vi a los muertos, no. Yo la describo contando la historia de Chepe Mozote, que fue uno que se fue de la fila de los que estaban, de los niños que estaban asesinando. Ujú. Entonces él llega a la escuela de menores y nos empezó a contar la historia. Yo lo acompañaba a él al Mozote a ver la casa que estaba quemada y,
Y él me decía, mira, aquí vivía mi papá, aquí dormía yo, aquí nos tenían guindados a mis amigos, mis hermanos. Bueno, describo eso, es, es lo que yo más describo, la historia de Chepe Mozote, porque, porque es un evento que yo se lo escuché a él, va, que no es lo mismo ver las cosas reales tiradas ahí que escuchar la historia de otro. Es lo más fuerte, de ahí lo otro más fuerte que yo describo en el libro, cuando yo fui lesionado, me escapé 2 veces en la misma noche. Ajá. Entonces, que es bastante fuerte y que ahora que tengo libros, tengo el canal de YouTube, me di cuenta y hemos hablado con el soldado que nos disparamos. ¿En serio? En serio. Ajá. Eso es primera vez que me lo cuentas. Hemos hablado porque la verdad es que según yo en el libro yo lo describo que sí, le di la baja, ¿va? Pero y yo lo escribo que sí, porque yo tocaba el muerto ahí, tocaba el fusil, y yo buscando el mío porque yo ya estaba lesionado. Y él me dice, mira, fíjate que sí, yo contigo nos chocamos, nos hablamos, y me dice, pero fíjate que solo la ráfaga que tú me disparaste me llevó el músculo de aquí del brazo y unos quemonazos en la costilla. Al que le diste baja fue al radiooperador que estaba atrás de mí. Ajá, eso, ¿va? Entonces, pues, es algo sorprendente porque en una guerra tan fría y tan intensa que era aquí en El Salvador, hoy después, pues, encontrarnos con quien nos achoneamos cuerpo a cuerpo con los fusiles, pues, es bastante difícil encontrarse así, ¿va? Y vamos a hacer... Hemos hablado que va a venir El Salvador y vamos a hacer no está en el país. No, vamos a hacer un conversatorio juntos para hablar qué sintió él, qué sentí yo. Ajá. ¿En serio, Rufino? Sí, en serio. ¿Eso ya lo hablaste con él? Ya lo hablé por teléfono. ¿Y lo hablaste por teléfono o lo conectaste con una llamada de video? Me lo conectaron porque yo cuando conté la historia, ellos como... El canal que yo tengo, la mayor parte que lo ve gente ya de los que estuvieron involucrados en la guerra, los que conocen la historia del país, digamos, parte del ejército y parte de la guerrilla. Entonces, él viendo los videos y identifica exactamente dónde fue el combate. Él lo identifica. Sí, lo identifica. Entonces, con otros contactos logra contactarme a mí y hablamos de ese tema. Esto me lleva a hacerte una nueva pregunta en relación a lo mismo. ¿Tu parte emotiva cuando te conectas con este soldado? Fíjate que la verdad... ¿Qué sentiste emocionalmente? Fíjate que la verdad es que como yo he pasado un proceso de rehabilitación psicológica mucho y que parte del conflicto armado no me ha afectado mucho. Porque no te afectó. No me afectó mucho porque la verdad es que yo salí muy joven de la guerra y el cerebro, el pensamiento, el estado emocional se fue desarrollando en la medida de que yo cuando empiezo a desarrollarme mentalmente ya no había guerra, pues. Ya no había guerra. Entonces... ¿De qué edad estamos hablando, Rufino? De 18 años, porque el 92 yo tenía 18 años. 18 años. 18 años, entonces... Una edad... Sí. Y hemos hablado hoy, después de 30 años, significa que ya todo aquella mentalidad negativa que yo tenía, ya se ha ido disipando poco a poco. Y ahora nos hemos dado cuenta, pues, de que la guerra fue una guerra civil entre nosotros mismos y que, como yo lo dije en un video los otros días, que si yo hubiera visto a mi hermano uniformado en el ejército, yo no lo hubiera conocido y bien que le hubiera disparado, pero si lo hubiera conocido, posiblemente no le hubiera disparado. Eso fue así en el conflicto armado. Interesante. ¿Cómo describirías la relación entre memoria personal y memoria colectiva en este libro? Fíjate que la memoria personal yo la considero que es todo aquel accionar que yo estuve involucrado y que yo
hice el trabajo para después al objetivo. Y la memoria colectiva es aquella donde hay otras personas involucradas, hay otros factores que involucrados en una memoria, y que eso pues nos lleva a socializar quizás todo lo que pasó, porque digamos que si yo hablo de una acción militar donde yo estuve, estoy hablando que yo estuve ahí, ¿va? Pero si yo digo, bueno, conocí la comunidad de Segundo Monte en los refugios de Colmoncagua el 85, y ellos tenían una organización muy, muy fortalecida, tenían una producción muy buenísima y que de eso vivían. Entonces yo estoy hablando de una memoria colectiva, ahí va, una memoria colectiva, porque son otros, estoy hablando de otros sectores. Sí, sí. Interesante, Rufino. ¿Qué aprendizajes personales obtuviste de tu experiencia en la guerra? Fíjate que uno de los mejores aprendizajes que yo tuve es que eh, eso me dio como más, más firmeza, digamos, porque la verdad es que sentí yo que la lucha armada en este país no fue solo por hacer la guerra, sino que había muchas cosas inmersas en este proceso, porque la verdad es que las contradicciones sociales que nos llevó a la guerra armada, pues, fueron muy, muy fuertes en aquel tiempo. ¿Cómo se llama? La represión. La represión, yo recuerdo una vez que mi papá se echaba sus tragos, ¿va? Y yo Y el recuerdo, hijo no. no, yo no tenía como 7 años. Como 7 años, yo recuerdo que llegó la guardia acompañado de unas tales comisiones que se llamaban. Sí. Y solo porque acusaban a mi hermano que él le había puesto fuego a un cañal de un vecino, pues lo fueron a buscar a la casa y no lo encontraron. Entonces se llevaron a mi papá, pero le pegaron una amarrada en los dedos, que yo recuerdo que me vine con mi mamá antes como que no habían juzgado, sino que el que hacía el papel de ver ese tema de los delitos era un secretario, y como que estaba involucrado el alcalde, algo así. Entonces nosotros nos venimos y vimos a mi papá que lo traían, y traían otros señores allí, ¿verdad? Y como no podían justificar por qué lo traían, no sé a dónde le habían conseguido como un calabazo así, y le habían puesto un poco de chicha para justificar que por eso, como en aquel tiempo lo, lo que producían el chaparro, el alcohol, le hacían la competencia al comerciante del licor de cantina, que le llaman. Las cantinas que estaban en los pueblos. En los pueblos. Entonces, la gente que producía el chaparro en el cantón, ese era un delito. Era un delito. Sí, Ajá, entonces, se lo llevaban con todo. Sí, lo llevaban con todo y lo multaban. Interesante. ¿Hay personas o historias que hasta hoy siguen presentes en tu memoria con especial fuerza, Rufino? Sí, hay muchos personajes que sí en memoria. Por ejemplo, estamos hablando allí, te escuché hablar de el padre Rogelio Poncel, que jugó un papel muy importante en este proceso. ¿Lo conociste? Lo conocí y me gustaba cómo él hacía la misa, porque era un mensaje de cara al pueblo campesino. Al padre Miguel Ventura también, que fueron muy importantes en este proceso, y así mucha gente involucrada. No voy a hablar de jefes militares, porque la verdad es que hay muchos jefes militares que estuvieron, pero ahora como que se quieren aislar, que no fueron parte de ese proceso. Entonces yo creo que también pues eso no tiene que ser así, ¿va?
Estamos en una plática de hecho de memoria histórica, hablando con Rufino Canales. Él es veterano, escritor, trabajador, y estás muy joven, Rufino, Pues yo me siento con todo. con todo todavía. No, es que es muy importante, pero estamos hablando de escribir, estamos hablando de que eres, pues sí, te tocó vivir la infancia en el conflicto armado. Pero a ver, Rufino, ¿cómo has manejado el impacto emocional o psicológico de lo vivido en estos años, sobre todo de la guerra? Fíjate que una de las mejores técnicas que uno puede liberarse de todo aquellas situaciones complicadas que uno tuvo, pues, y que eso le pueden afectar a futuro, es que primero yo salí muy joven de la guerra. Segundo es que en el 94 yo logro una beca a Estados Unidos como veterano de guerra de El Salvador y con la AID. Ujú. Y el programa era como de entrenamiento, le llamaban, va, como hablar un poco de la parte psicológica de los temas que nos podían afectar. Y la otra cosa era como insertarse en la sociedad civil, Ujú. en un área productiva. Y de ahí la tercera parte era como compartir con gente campesina, trabajadora en el campo. Y la cuarta parte era compartir con veteranos de guerra del Vietnam, del Golfo Pérsico, cómo ellos se han insertado en una vida, en una sociedad, y que ellos pueden resolver sus propios problemas. Eh, Aparte de que el gobierno también les da una buena pensión económica, ¿va? Entonces creo que todo eso pues me sirvió a mí, porque una de las barreras de, de una persona que viene del conflicto es tener en la mente, quizás manejar en la mente, eh, las cosas negativas que pasaron. Entonces yo creo que la guerra comenzó, tuvo un final, porque uno se preparaba como un combatiente para ir a enfrentarse al enemigo. Pero ya cuando uno ya piensa uno que ya no tiene una arma, que tiene que relacionarse con todo tipo de personas en una sociedad, uno tiene que irse adaptando a esa realidad y ir como manejando cosas más comunes que la gente lo puede entender, pues, porque yo recuerdo que cuando yo salí de la guerra, bueno, yo andaba en unas botas de las que usa el ejército, y a veces yo no me las tocaba, y no que las andaba ahí media floja, y todavía me gustaba andar metido el pantalón adentro de la bota, ¿va? Todavía. Todavía. ¿Y la mochila te la quitaste o siempre la No, mantenías? no, esa no la mantenía, solo las botas. Y entonces, pero yo me sentía inseguro porque sentía como que muy, muy vanito el cuerpo, porque uno cuando andaba armado, andaba la mochila, el equipo, el fusil, entonces uno se sentía como aplomado, ¿va? Pero ya desarmado y sin nada, y entonces, Impotencia. pues sí, bien, bien inseguro se sentía uno. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas uno debe ir adaptándose de acuerdo a la realidad donde vive, ¿va? Y te tocó adaptarte y te ayudó mucho esto. Fíjate que yo lo describo en el libro que una reinserción, venir de un conflicto armado a una sociedad civil, porque en la guerra a mí me daban zapatos, me daban ropa y me daban la comida. Si me enfermaba, pues me atendía un médico, una brigadista, y tenía los tres tiempos. Cuando estaba normal, tenía los tres tiempos, ¿va? Pero cuando yo vengo a la vida civil, hay que ver con quién que voy a vivir, con mi mamá o con mi familia, no sé. Tengo que tener un techo, porque en la guerra el techo lo andábamos en la mochila, era un plástico, un poncho, y que solo lo amarrábamos por ahí y ahí dormíamos, ¿va? Pero acá en la vida civil no había que tener un techo, había que tener los frijoles todos los días, la comida.
había que tener dinero para comprar zapatos, ropa, medicamentos y no sé qué otras cosas, ¿va? Entonces, Sí, sí. adaptarse a esa vida y que, bueno, yo desde muy chiquito, pues desde muy pequeño, yo ya sabía sembrar maíz, frijoles, porque mi papá me enseñó, pero entonces empecé a probar. Casi es bien difícil adaptarse al trabajo, va por el sol y todo eso, pero poco a poco uno se va acostumbrando y, y la otra situación mía es que como también me falta el miembro superior, es más difícil, pero como cuando uno tiene esas dificultades así, crea otras habilidades para resolver las cosas. Entonces yo creo que no me ha afectado mucho porque la verdad es que puedo resolver muchas cosas sin necesidad de andar pidiendo ayuda, ¿va? Ujú. Hoy te voy a pedir que me prestes ese libro. Ah, vaya, aquí Voy a está. tratar de mostrarlo en este momento a la cámara y también a la gente que nos está en este momento viendo y en algún momento también va a poder verlo. El libro se titula Rufino Canales Martínez, Creciendo entre balas. Ese es el título del libro. Ujú. ¿Pesa mucho este libro, Rufino? Sí, pues ¿Cuántas páginas tiene? tiene 462 páginas, 462 páginas, que me imagino muchos ya se lo volaron. 27 capítulos. 27 capítulos. Sí. Interesante. Este es el libro, lo repito, y la foto que está con ese fusil, ¿es tu foto o es una foto? No, no, esa foto, bueno, como la verdad es que eh, a- para escribir uno debe de llamar la atención a qué se está refiriendo. Por Sí, ejemplo, al principio de la guerra muchos combatientes andaban, algunos andaban uniformes militares, otros andaban ropa civil, y lo que nos diferencia ahí es el AK-47. yo no No, quise decirle arma, fíjate, pero lo dijiste tú, el el AK-47. AK-47. Ajá, entonces yo no soy el de esa foto porque la verdad es que me hubiera gustado poner una foto. Sí tengo una ahí en el libro, en la parte de atrás, pero se ve mejor ver a un guerrillero con botas. En aquel tiempo, la verdad es que andaban botas industriales de las amarillas. La verdad que sí, Ajá, y eso llama mucho la atención. por eso dice Rufino Canales Martínez, Creciendo entre balas. ¿De dónde viene esa idea? ¿Esa te salió a vos o te la regaló alguien? No, me salió a mí porque como yo, la verdad es que yo estuve en las fuerzas especiales del RP, va. Ujú. Entonces, cuando empezamos a discutir con Richard el título del libro, porque la verdad es que cuando uno escribe debe de pensar que también el título debe de llamar la atención. Él me decía, mira, ahí si le pones el niño tiloso, Era una de las ideas. el niño descalzo, ¿va? Porque como nosotros parte de las infiltraciones que hacíamos en los cuarteles o en algunas posiciones, era descalzo, solo en calzoneta, con tiles en la noche. Entonces yo veía que no llamaba la atención, entonces dije yo, bueno, y si le pongo este, creciendo entre balas, porque la verdad que creciendo entre balas significa que yo empecé a crecer de 8 años hasta un joven ya este, adolescente en medio de las balas. Sí. Ajá, entonces por eso le puse creciendo entre balas. Perfecto, tiene lógica y también, pues tú has descrito la portada, ¿no? Sí, sí. Porque es prácticamente la portada del libro. Ahora, no lo voy a excluir. Ujú. ¿Y esa gorra? Bueno, esta gorra tenemos aquí la insignia del abrazo. La insignia de la Brás, De la a la Brás. que tú perteneciste. Sí, estuve de correo en la Brás, no estuve llenamente en el combate, pero sí disparando, ¿va? Pero sí estuve en muchas escenas de combate donde estuvo la Brás, la brigada Rafael Arce Zabla, Ujú. porque y lo describo ahí, qué significa la brigada Rafael Arce Zabla, era una unidad móvil, un ejército móvil que su misión era solo combatir,
Solo Y de como mucho respeto. de mucho respeto, puso mucho respeto en el oriente del país. Bien, hemos empezado ya a hablar de tu libro, Rufino. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó escribir el libro? ¿Cómo fue su proceso de investigación o reconstrucción de los hechos? Fíjate que casi me tiré 2 años por algunos atrasos. Primero que la pandemia no me atrasó mucho. Eh, Luego que había que editarlo, había que hacer una diagramación del libro, hacer todo un diseño. Que, bueno, una señora se comprometió conmigo que ella escribió muchos libros de Monseñor Romero, me dijo, y alguien me la recomendó de una universidad, y yo le di todo el trabajo, el material, y pasé un año esperando, porque la verdad es que me decía ella que mira, que la pandemia, que esto me ha atrasado, que la que me ayuda a editar también. Un año prácticamente me llevé 2 años, Y tú desesperado. y yo Tú querías el libro. sí, porque ya había invertido, vamos a ver, 700 más 1.500, ya más de $2.000 había invertido. Ajá, y iba esperando pues porque no podía perder, porque decía yo quizás no voy a seguir, va, pero ya habían ahí $2.000 invertidos. Sí. Entonces, pues, ese fue el tiempo, y para ir, ¿cómo se llama? Recapitulando las historias, las escenas, pues, cosas que yo me acordaba y cosas que tenía dudas, pues decía, fulano estuvo ahí, él era un adulto, me puede... Consultaste Sí, consulté, y si no, pues los íbamos a consultar a otras historias, porque a veces, uno se puede acordar de muchas historias más, pero no exactamente de fechas, es importante que debe tener una escritura, fechas. Ajá, entonces todo eso lo fui reconstruyendo poco a poco, y después lo iba leyendo, después me iba acordando, decía yo, no, pero es que esto fue antes, esto fue atrás, entonces lo vuelvo a pasar para atrás nuevamente, a modo de que, y por ejemplo, con el tiempo, si yo decía, bueno, ¿en qué tiempo sería que estuve en esa actividad? Pero a veces me acordaba, uno de los elementos que utilicé es que el invierno me ayudó mucho, el verano, la cosecha también de la fruta, la cosecha y los granos básicos, decía, pero es que a veces había maicillo y así, ya en bellota blanca, entonces era ahí por noviembre o diciembre. O sea, te fuiste un poco Sí, para ir, ajá, tratando de adaptarte a los tiempos, ¿no? El sí, momento, si era invierno, verano, si había maíz, no había. Sí. o había alguna fiesta patronal, decía yo, "Ay, es que este pueblo estaba de fiesta", Pero fueron entonces, puntos claves, ¿no? puntos Que claves. fuiste buscando. Sí. Entonces, qué interesante. ¿Qué tan difícil fue traducir vivencias tan complejas en un lenguaje accesible para el lector? Es bastante difícil, porque la verdad es que nosotros como salvadoreños tenemos muchos caliches que a veces decimos una palabra, nosotros aquí, allá en Salvador, Huichapán, no sabe de qué estamos hablando. Por ejemplo. Digamos, nosotros decimos acá, mira, yo estaba en un charralito escondido ahí, ¿va? En un charralito es como en un monte así, que nadie me miraba, pero allá le pueden poner otro nombre. Decíamos, bueno, es que yo salí en guinda, ¿va? Y la ¿Quién guinda, lo iba a entender? ¿quién iba a entender? Entonces la palabra correcta es que salí huyendo, ¿va? O salí en desbandada, ¿va? Entonces todo ese tipo de cosas. Hay un glosario en el libro. Hay un glosario. Hay un glosario donde está el caliche y está ya el significado correspondiente. Eso fue un poco complejo lo que Sí, tú sí, dices, bastante complejo. porque había que ir como haciendo las combinaciones, ¿no? Combinaciones, viendo el diccionario, todo ese tipo de cosas. Interesante. ¿Hubo alguien que te acompañó o asesoró en la edición o estructura del texto? Sí, aquí Richard Rubino jugó un papel muy importante, porque como él también es escritor, va. Eh, Él también es psicólogo, es psicólogo. Ajá, todo eso me ayudó. Él me ayudó a diseñarlo, me fue estructurando los capítulos, y a modo de que sea una escritura que de veramente, porque
La verdad es que los libros, hay muchos diseños que a veces uno, la lectura lo puede sentir aburrido y dependiendo del color de la página también, uno lo puede sentir aburrido, no ve bien la letra, eh, la página lo empaña mucho, entonces tratamos de que, de que la letra fuera mejor, la página también que no le molestara la vista a uno en leerlo, que no A sea la hora aburrido. de leer. Sí, porque una psicóloga me dijo una vez, mira, me dijo, fíjate que quiero comprarte el libro. Ah, vaya, le dije, me lo compró, va. Ah, y una vez ella iba a compartir un tema conmigo en un grupo allí, y yo la vi bien desvelada, Ujú. y me dice, ay, le digo, ¿y por qué anda desvelada? No, me dijo, fíjate, me dijo que yo estuve leyendo tu libro, lo empecé a leer, y no quise despegar. Así que ni sentía que horas eran a las 2 de la mañana, porque quería seguir viendo los temas. Oh, qué Ah, interesante, ¿no? bastante. Y a mucha gente le ha gustado, porque la verdad es que entre más capítulos van viendo, pues como que La emoción la sigue. emoción, sí, sí, correcto. Interesante. A ver, Rufino, en otro contexto, ¿por qué consideras que es importante que las presentes generaciones conozcan estas historias? Bueno, la verdad es que, como te digo, a la generación del 92 del 2000 para acá, no sabe lo que pasó en el país. Tal vez le habrán contado algunos familiares o habrán visto algunos documentales, pero la verdad es que yo la teoría que manejo es que nosotros estuvimos inmersos en esa guerra de los 12 años, tenemos una historia, pero si nosotros no plasmamos esta historia, cuando yo muera, hasta allí llega mi historia. Nadie va a saber quién fui yo. Nadie, entonces, pero si yo escribo la historia, por lo menos, pues mi familia, mis vecinos, mis amigos van a decir, bueno, fulano de tal fue, fue un personaje, estuvo acá, si no, pues ahí está el libro, vean la historia de él. Entonces, así es como uno se va inmortalizando, pues, porque la verdad es que cuando uno plasma su historia en una escritura es como inmortalizarse. Inmortalizarse, lo Sí, que hacen los artistas también, ¿no? así es correcto, así Que es. la música sigue sonando y Así, en que ellos sí, ya no cierto. estén físicamente. Ujú. Rufino Canales haciéndonos todo un relato del libro de Creciendo entre las balas y veterano de guerra, empleado público, conversando para la audiencia de Radio Segundo Montes. Entiendo que estás grabando para tu canal de YouTube. Sí. Esta entrevista no ha sido solamente transmitida a nivel de nuestras plataformas, a través de el radito que usted nos está sintonizando allá en su casita más humilde, hasta la casita del barrio en ese distrito, o a usted que nos sintoniza allá afuera de nuestras fronteras patrias, también me imagino que se dará cuenta de todo este gran potencial y como bien lo dice Rufino, él ha querido inmortalizarse. Ujú, No te había escuchado eso, es sí, primera vez bah, que te conste, ¿verdad? Entonces, a ver, Rufino, ¿cómo crees que la sociedad salvadoreña actual enfrenta o recuerda el conflicto armado? fíjate que, bueno, de la generación mía, nosotros lo estamos recordando siempre año con año y hay muchos grupos de diferentes generaciones que están organizando, lo están recordando, pero la generación más tierna, digamos, del 2000 para acá, como que no saben mucho porque yo escucho algunos jóvenes que dicen, pero hubo guerra en el país, ¿cómo fue esa guerra? Ajá, entonces yo siento como que la nueva generación no conoce mucho de lo que pasó. Lo más fuerte en el país, de la historia más fuerte en el país, de las contradicciones sociales, es esa etapa de los 70 hasta el 92 más que todo, porque antes del 80 eran represión, luchas en las calles y todo eso, bueno, tuvo la masacre
de Sonsonate, los 30.000 campesinos que murieron por el tema de la lucha de la tierra, ¿va? Que eso nos lleva a un conflicto social, pues, entre campesinos, el gobierno de ese tiempo. Sí. Ajá, Sí. entonces yo creo que todo eso la gente debe de conocerlo, las nuevas generaciones. Tenemos una generación hoy muy, que conoce mucho de la cuestión académica y que debe de empaparse a conocer las raíces del país para, Empezando por el conflicto armado. sí, empezando por el conflicto armado para saber dónde estamos, porque la verdad es que El Salvador antes era muy diferente a estos tiempos. A este tiempo mucha gente me dice a mí, va, me comenta en el canal, mira, pero es que ustedes de por gusto anduvieron en la guerra, fue por gusto. Yo les digo que no, porque yo donde yo nací, ahí no había escuela, ahí no había ninguna unidad de salud, no habían programas del gobierno, no había carretera, no había agua potable, nada. Pero termina la guerra, empieza el desarrollo del país, a crear escuelas en todos lados. Por ejemplo, aquí, yo fui fundador del bachillerato, aquí en Segundo Monte, la primera vez que se... Bueno, solo vos, yo también. Sí, va. Ajá, sí. Fuimos fundadores del bachillerato y si en aquel tiempo nadie tenía la oportunidad de estudiar, yo recuerdo que me decía mi papá, mira, fíjate que yo hice segundo grado y que tenía que ir hasta el pueblo lejos, 2 horas de camino y sin zapatos para ir a estudiar. Ajá, y lo obligaban a que tenía que hacer una letra de carta. Entonces yo creo que todo eso nos ha ido ayudando. Hoy hay mejores oportunidades para la juventud. Oh, chica. Sí, Lástima que no estaban en ese momento con nosotros, ¿verdad? claro, sí, No, que fue toda una evolución, tuvimos que esperar 20, 30 años para un poco ver toda la parte esta, ¿no? sí. ¿Qué mensaje le trasladarías a la presente generación que desconocen o han escuchado versiones parciales de esa guerra que vivió en carne propia los salvadoreños? Sí, el mensaje primeramente es que investiguemos en las bibliotecas, a veces investiguemos en las plataformas de lo que pasó, porque hay mucha información en las plataformas. Ahora sí. Hay mucha información, hay mucha gente que ha escrito. eh, eh, es importante que esta generación empiece a investigar qué pasó, porque la verdad es que ya no debe existir otra guerra en este país. Ah, no, claro. Si nosotros ya estamos formados, ya conocemos los diferentes problemas del país, cómo los podemos solucionar, yo creo que ya no es necesario otro conflicto armado. Entonces yo creo que las nuevas generaciones deben de prepararse para ser parte del desarrollo de este mismo país, porque yo les decía en una ponencia cuando yo estudiaba desarrollo territorial, porque di varias ponencias sobre el desarrollo, yo le decía a algunos jóvenes, miren, si usted va a estudiar una carrera, pues que esa carrera le dé mucho insumo para que usted se vuelva un protagonista en el país y que lo que usted haga le sirva a otra persona. Pero hay mucha gente a veces que yo conozco muchos jóvenes que, bueno, ellos tienen la razón, ¿va? Sacaron bachillerato, sacaron la universidad, pero una vez terminaron de estudiar no hallaron alternativa, no pusieron en función sus conocimientos, emigraron. Es cierto, están haciendo dinero posiblemente, pero un buen salvadoreño, si conoce, se educa, tiene herramientas de trabajo, puede hacer la diferencia en este país. ¿Por qué? Porque es necesario que... Y se puede. Sí se puede. No es que no se pueda. Sí se puede. Interesante mensaje que tú dejas entonces a la presente generación. A ver, Rufino, ¿qué esperas que los lectores comprendan o asimilen después de leer todo este libro? Que me imagino ya muchos como tú has dicho, sí, ya lo leyeron, ¿no? Ya lo leyeron y lo siguen leyendo todavía. Lo siguen leyendo. Alguien me dijo, mira, gente que ya ha leído tu libro 5 veces.
5 veces. 5 veces dice que lo ha leído. Significa que ¿Qué te traslada a ti cuando te dice alguien, una persona de esas, mira, he leído tu libro 5 veces? ¿Le has creído? sí, sí, yo lo he creído porque la verdad es que la verdad es que lo que está escrito en este libro es la pura realidad en lo que nosotros vivimos en este país. Porque mucha gente me dice, mira, fíjate que yo me identifico contigo, lo que tú dices, que tenías que comer de un huevo, así en 4 pedazos, y comíamos en la familia porque Sí, de la misma pobreza, así ¿va? es. Y mucha gente se identifica con eso. Sí. Ujú. Qué interesante. ¿Qué te gustaría que este libro aporte a la memoria histórica del país? Fíjate que, bueno, yo ya estoy registrado como un escritor nacional. Ya está Estoy registrado. registrado en la Biblioteca Nacional de El Salvador, pues doné 5 libros, Ujú. 5 libros. Eh, Doné algunos libros acá en algunos institutos, la Biblioteca de los Quebrachos tiene algunas casas de la cultura. Bueno, hoy no existen las casas de la cultura, pero sí doné algunos libros. Entonces, pues, hay mucho material de investigación. Ujú, ujú. La ventaja es que el señor que me ayudó a escribir, él le gusta mucho la lectura, le gusta mucho investigar y dejó muchos mensajes acá en este libro que son muy importantes. Te voy a facilitar los micrófonos para que hagas una selección de uno de los textos pequeños, ¿verdad? Porque no me vas a leer el libro también en este poco tiempo que tenemos, pero al menos quiero que escojas una frase o un texto pequeño y podrías leerlo a la audiencia que tenemos a esta hora por supuesto, sintonizando Radio Segundo Montes, el canal de YouTube que tiene Rufino. Y bueno, en un ambiente también así de memoria histórica, porque el hecho de estar hablando con Rufino nos traslada a escenarios que en algún momento, como bien lo ha planteado él, quizás hasta cueste un poco recordar. Recordar sí, pero tal vez detalles, perder detalles que son muy importantes a la hora de plasmarlas en el libro. Entonces voy a dejar a Rufino para que lea una parte de un pequeño párrafo de alguna de todas sus vivencias que ya están trasladadas en este libro. Y me llama poderosamente la atención también lo que acabas de decir, Rufino, que hay gente que te ha dicho, Rufino, he leído tu libro 5 veces. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si hoy te dicen, Rufino, ya leí ese libro y no termino de emocionarme, de comprender lo que tú te tocó vivir? Porque esa Sí, es una historia plasmada y trasladada, digamos, a personas que, como tú bien lo dices, no vivieron ese conflicto armado y que a partir de eso, de las historias, ahora de esos libros caminando, ¿verdad? Porque tú ujú, eres un libro caminando, todavía entonces es creíble, ¿verdad? ujú. De quién vivió en carne propia la etapa del conflicto armado. Sí, sí. ¿Estás listo? Fíjate que es bastante buscar una frase que yo escribí. Léeme un texto de los que están en... Voy a leer a un periodista que yo conocí norteamericano. Ujú. Dale. Estuvo en la guerra acá en El Salvador y murió en un combate. Murió en un combate. Un combate. Era estadounidense. Estadounidense, él había estado de periodista en Vietnam también y dijo que había venido a El Salvador porque quería conocer la historia del Salvador y quería mostrarle al pueblo norteamericano cómo, cómo su país también se involucraba en los conflictos armados de otras regiones. Yo estuve en el 81 acá en el centro de Jocuaití, que es aquí por las raíces, ¿va? Sí, sí, sí. Y conocí a Lucas. A Lucas era un norteamericano. Ujú. Era un periodista norteamericano, era bien alto, chele, dice, barbudo, pelo colocho, pero siempre estaba bien alegre. Él usaba unas botas rojas que quizás había traído de los Estados Unidos
y siempre andaba con una cámara tomando fotos y me caía muy bien. Como yo no hacía nada en el campamento, me iba a estar con él todos los días. Es que de verdad él me gustaba andar, estaba junto con él en Jocuaitique por un tiempo. Me preguntaba si sabía leer y que él me podía enseñar, pero me decía que el castellano no lo hablaba muy bien, decía muchas palabras que no lo pronunciaba muy bien. Él le encantaba fumar cigarrillos y tomar café, eso era su alegría para pasar el tiempo. Por ahí cerca estaban unos arbolitos de café que habían quedado, unos granos que no habían caído todavía porque en ese tiempo nadie los cortaba. Entonces fuimos a cortar los granos de café, le quitamos la cascarita y él había conseguido su lata, hizo un juego y tostó bien los granitos de café en la lata. Luego en una piedrita plana y otra piedra más fina me puso a machucar los granitos a modo de convertirlos en polvillo. Luego recogió el polvillo y hacía el café y me daba a mí. Pues esa es una historia. Interesante, interesante, fíjate. Porque, pues sí, con una piedra machucábamos el granito hasta que lo despolvoreábamos, después lo recogíamos y hacíamos el café. Yo pensé que te habían mandado a cortar el café, porque eso también se puede chupar, ¿verdad? Sí, ajá, después. Y es muy sabroso, Sí, pero sí, dicen que es malo, pero es muy sabroso, sí, sí, sí. es muy sabroso. Interesante, Rufino, que has traído también el legado de internacionalistas que cayeron heroicamente en toda esta etapa del conflicto armado, tanto periodistas, curas, Médico. médicos, bueno, gente que vino de diferentes partes del mundo a participar y solidarizarse con la guerra de El Sí, Salvador, ¿no? correcto. Eso tú también de cualquier manera lo has plasmado y has conocido, pero no fuiste donde Lucas porque querías un cafecito o él de vez en cuando conseguía algunas cositas y tú también la necesitabas. Lo que No, pasaba con Padre Rogelio, él lo buscaba sí, porque andaba dulce. conseguía dulcitos, dije Sebastián, y Sí, a ver, es cierto. no te pasaba esto con él. No, no, no. Lo que pasa es que cuando se iba a atacar a la Villa del Rosario se concentró una gran cantidad de guerrilleros en el centro de Jocuetique, aquí por las raíces. Fue como en abril del 81. Ujú. Y entonces yo pues me trasladé de Agua Blanca para esta zona con un radio operador de los RP-77. Tú eras radista, ¿verdad, Rufí? No, no, en ese tiempo no. Después estuve practicando, pero no me gustó mucho. Ah, de veras. Entonces, habían seleccionado un equipo, entonces yo en ese equipo de los radios verdes, el que pasaba escuchando las comunicaciones del ejército, escribía en un cuaderno y mandaba la información a los comandantes que estaban ahí cerca, ahí estaba Jonás, y había otro, entonces yo me encargaba de llevar los papelitos, pues, toda la información a cada rato iba a dejar papelitos, entonces, y Luke estaba ahí también en ese equipo. Interesante, Sí. interesante. ¿Tienes planes de continuar escribiendo o profundizar en otras historias, Rufino? Sí, la verdad es que como si yo quiero seguir escribiendo mi vida, pues tengo la posibilidad de escribir otra edición, porque este libro es una edición que he escrito hasta el 2019. Una etapa que comienza la guerra, terminamos la guerra, comenzamos un proceso político electoral como FMLN, Ujú. y luego pues se llegan los dos periodos del FMLN y termina el 2019. Y ya del 2019 para acá hay que ir construyendo otra historia de ¿Has Salvador. pensado eso? Sí, muchos me dicen, mira, ¿y cuándo vas a escribir otra edición? Ujú. Entonces, pues la verdad es que escribir no es fácil porque hay que, como te digo, volver al 2019, comenzar nuevamente a recapitular lo que yo viví, lo que conozco, lo que pasó en la sociedad y, y también que se llevan
se gasta, no es fácil. Yo cuando pensé escribir, yo creí que escribir era fácil, solo era redactar, armar esto, pero no, pero cuesta porque casi fueron como $5,000 los que se gastaron para escribir. Hay muchos amigos que fueron compañeros míos en la guerra. Yo les comenté que estaba escribiendo y les dije, mira, pues escribo este, algo de ti, vaya a escribirlo. Y muchos me apoyaron económicamente para escribir. Eh, a, a veces yo quería escribir el papel que jugó la mujer en la guerra de El Salvador. Muchas fueron cocineras, muchas fueron brigadistas, muchas fueron realistas, muchas fueron cuadros políticos. Entonces yo les decía, mira, gente, que quiero escribir un texto, quiero escribir un texto de tu participación en el libro. Ah, vaya. Y hay mucha gente que vive en Estados Unidos que fueron buenos camaradas, estuvimos juntos y yo les dije, mira, voy a escribir un texto. Por ejemplo, Nazario fue uno de los logísticos acá en la guerra que se encargaba de garantizar la alimentación, la ropa, zapatos. Le digo, mira, Nazario, quiero escribir tu papel, porque si no eras tú, no teníamos frijoles, aceite, botas. Ah, de veras estás escribiendo, sí. Voy a escribir y empecé a preguntarle, ¿va? A dónde él nació, cómo se incorporó, escribí. Vaya, me dijo, está bueno. Y, y vas a gastar en eso, sí. Va, te voy a mandar algo ahí para contribuir. A una radista también le digo, mira, quiero escribir como tú viniste a Morazán de San Vicente. Quiero escribir algo y me das permiso de poner una foto tuya. Sí, me dijo, está bien. También así fui un poco, también porque no hablo solo de mí, también hablo de personajes muy importantes. Uh-huh. Me alegra, Rufino. Como tú has dicho, sigo pensando de seguir escribiendo otra segunda edición. Y qué bien que fíjate que esta entrevista la estamos haciendo culminando el mes de noviembre. Fecha que es realmente histórica. Recién la comunidad Segundo Montes acaba de conmemorar 36 años de ese regreso a casa y también 45 años haciendo comunidad. Sí. ¿Qué implica todo esto? Es toda una historia recorrida. Quizás falta escribir lo que tú dices, sí, de la misma vida en Colomoncagua. Faltan muchas cosas. Hay un libro de la Tierra Prometida, pero deberían de haber muchos otros más libros de esa Tierra Prometida, porque la comunidad ha tenido todo un recorrer, sí, como tú lo has tenido desde esos 8 años. Sí, sí, sí. Me ha alegrado muchísimo estar contigo platicando y hay que seguir transmitiendo estos episodios que no se van a volver a repetir como tú lo has planteado. Sí, claro. Y el otro elemento que me llama poderosamente la atención, Rufino, también es lo que tú has planteado en el sentido de seguir escribiendo, pero también cómo tratar de enamorar a la presente generación que conozca la historia, sí, de lo que pasó en la guerra, cómo la sufrimos en carne propia, pero también ¿has vendido ese libro? ¿Sí has movido esa venta, Rufino? Fíjate que, bueno, la verdad es que cultura de lectura es bastante poca la que hay. Ha bajado, porque la misma situación económica, a veces la gente prefiere comprar comida que comprar un libro. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué precio tiene este libro? La primera edición, porque la primera impresión que hice, bueno, el precio era de $15. $15. Porque lo estaba promocionando. Realmente no es caro, ¿no? No es caro. Promocionarlo. Sí, promocionarlo. Luego se agotaron. Imprimí una segunda. Pues mucha gente me decía, mira, es que el libro está muy bueno, lo estás dando muy barato, porque acordate que hay mucha memoria histórica, hay mucho turismo en el norte de Morazán. Morazán es un departamento muy histórico y estás regalando tus conocimientos, tu historia. Uh-huh. Entonces lo
ya la segunda impresión a $20. A $20. Ya la tercera, porque subieron los costos de impresiones y ya empezó a subir la situación económica, se puso más difícil, entonces las imprentas también empezaron A subir. a costear. Ya esta última, pues ya la he vendido a $30 y no, la gente no me dice, mira, ¿por qué no me lo das menos? No, nadie me ha dicho que se lo dé menos. Por ejemplo, mis amigos, tengo muchos amigos en el canal que viven fuera del país y me han dicho, mira, mandame el libro. ¿Cuánto vale? Tanto. Vaya, te mando el dinero por una remesa y me lo mandas y yo pago los costos. Hay muchos amigos que me han regalado $100, $200 por un libro. Y eso es de agradecerle mucho, pues Claro, muchos amigos. claro, porque hay un costo, primero hay un costo y hay una memoria impresa en ese libro. Así es. Que nadie lo va a hacer. Sí, correcto. Qué bien, Rufino, me alegra. Entonces, quiero enviar un saludo muy grandotote a tu canal de YouTube, Gracias. ¿verdad? A todos tus seguidores. Estás en cabina, Rufino, de Radio Segundo Montes. Has venido en un momento propicio en el que la radio, por ejemplo, acaba de hacer dar un saltito pequeño, pero tenemos un nuevo set en donde hemos ubicado todo el tema de transmisión de cabina de audio y también a través de las redes sociales. Y tenemos otro módulo que también en algún momento quizás la cámara se vuelva para otro escenario, porque la idea también de este otro cubículo es también tener, digamos, a la juventud platicando, ¿no? Entonces yo sí quiero en este momento enviar un fraterno saludo a estos seguidores, porque el hecho de apreciar nuestra memoria histórica de lo que le pasó a Rufino, lo que le pasó a El Salvador, lo que le pasó a tantas familias en este país, es el resultado entonces de estos materiales que por hoy están, digamos, impresos. Sí, y que es muy importante adquirirlos para que a partir de eso, como tú bien lo has dicho, la presente generación se enamore y al final tenga base fundamental para decir: esta es la historia del Salvador. Sí, y esta no me la contaron, yo la leí, yo conocí. Entonces, Rufino, te agradezco mucho el haber hecho el tiempo para venir acá y por supuesto también estar con nosotros platicando sobre el tema de la construcción de este libro que se ha titulado Creciendo entre balas. Rufino Canales Martínez. Te dejo los micrófonos para que cerremos esta conversación que va a comentar la gente de todo. Sí, correcto. Sí, va a comentar la gente de todo. Entonces, y eso es la etapa de la democracia, es la etapa de la vivencia de ese conglomerado de hombres y mujeres, veteranos, que gloria eterna a quienes ya partieron, pero también la valentía de todos esos hombres y mujeres que tú has dicho, aún siguen vigentes en este país y aún con esa historia inmensa, como decía el padre Rogelio, en su corazón. Sí, correcto. Fíjate que el sábado celebramos en el Torobós el tercer aniversario de los Samuelitos. Los Samuelitos es un grupo de jóvenes de la última generación que participó en la guerra y tuvimos el honor de invitar a 3 madres que fueron de hijos caídos en la ofensiva del 11 de noviembre, la campaña el 20 de noviembre del 90 también. Porque una de las cosas no olvidar a estos jóvenes que dieron la vida por lo que vivimos ahora, pues un país en desarrollo, en progreso. Ahí se sintieron muy, muy agradecidas estas madres porque nadie las había invitado y regalarles un obsequio. Tal vez el obsequio no es compararlo con la pérdida de su hijo, pero ahí vive la memoria en nuestros corazones de estos combatientes que murieron muy jóvenes, que se crecieron en los refugios de Colmoncabo, muy jóvenes. Entonces yo pienso que ya que tenés esa sala ahí de conversatorio, podés quizás como crear una dinámica de conversatorios con
con mi pueblo o con mi comunidad y así puedes ir construyendo la historia de la comunidad Segundo Monte. Un día especial, traes unos cuantos líderes ahí para que te cuente y puedes ir construyendo la historia de la comunidad. Interesante, Rufino, muchas gracias. Gracias, Juan Lucas, por darme la oportunidad. Saludos a todos los amigos que me ven en el canal de YouTube, pues de Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudamérica, España y por supuesto todos los camaradas, amigos de este país. Estamos acá conversando con Juan Lucas sobre la historia, una radio comunitaria acá que es de mucho servicio social para la comunidad, es muy histórica. Pues me gusta que has modernizado aquí, Juan Lucas, una área de estudio muy, muy bonito. Yo creo que eso es el sentido del progreso pues que se lleva acá en la comunidad, ¿va? Porque es la única radio acá en el norte de Morazán que lleva los mensajes a la comunidad, lleva la historia, la memoria histórica, y yo siempre escucho la radio cuando viene en noviembre, que le pone bastante emoción a la memoria histórica de la comunidad. Pero nunca me preguntas cómo terminaste todas esas actividades, ¿verdad? Pues sí, no, pues ¿Estás sí, cansado? sí. ¿Estás relajado? ¿Cómo está todo ese equipo? Yo fui presidente de la DESCO Los Quebrachos casi como 13 años y vivir en la comunidad, organizar todos estos procesos no es fácil, hay que tiempo, desvelo, dinero, bueno, todo. Pero vale la pena. Vale la pena. Así que gracias, Juan Lucas. Muchísimas gracias y de verdad te agradezco mucho. Sé que ha sido todo una historia en una hora, sí. ¿Verdad? Resumir todo esto ha sido, te ha costado mucho, ¿verdad? Sí, porque así, mucha gente dice, pero qué poco tiempo, ¿no? Pero a ver, al final, como tú dices, siempre la historia vas capítulo tras capítulo y te dan deseos de seguir profundizando y profundizando hasta el final. Un abrazo a la distancia a toda la audiencia de Radio Segundo Monte y por supuesto a su canal de YouTube de Rufino Canales, que hemos tenido la oportunidad de conversar precisamente sobre este hecho de memoria histórica, esa memoria histórica que sigue presente y seguirá presente por los siglos de los siglos y transmitida de generación en generación. Sí. Muchas gracias.